Profe, buenas noches, qué pena, no tengo audio, no se te escucha.
Ahora sí, perdónenme los que estaban por favor en el Zoom. No, ¿qué es eso? Ustedes le hacen un resumen ejecutivo para eso. ¿Listo? Bien. Estuvimos hablando acerca de lo que era el espacio arquitectónico. ¿Qué nos acordamos de los que revisamos o estuvimos compartiendo, discutiendo el pasado viernes acerca del espacio arquitectónico? Esa es la forma de que yo los ponga a hacer silencio, que les haga preguntas, ¿cierto? No, no es la idea. Por aquí, levantar la mano. Adelante. Pues usted decía o intuirá con su conversatorio que el espacio arquitectónico no es toda construcción, sino realmente tiene que tener un problema definido, una composición definida. Tiene ciertos ámbitos, por decirlo así, que la componen. Es algo como ciertas características, ¿cierto? Ok. Que de pronto decíamos que a lo mejor no todos los espacios en los cuales nosotros nos desenvolvemos podrían ser catalogados como un espacio arquitectónico. A lo mejor vamos, no lo sé, para un recinto específico y entramos en un espacio determinado y nosotros ponemos en duda si en verdad ese espacio fue diseñado por un arquitecto o no. No lo sabemos. Situaciones como esa encontraremos muchísimas aquí y en cualquier parte del mundo. Había un ejemplo que siempre ponían dentro de lo que era la discusión, se me olvidó el nombre del centro comercial, que decían, es que la circulación no me gusta. Es bonito, pero la circulación no me gusta. ¿Cuál era el centro comercial? Perdónenme el nombre. El Villa del Río. Voy a tener que visitarlo un día para corroborar eso. ¿Ok? Podría ser que desde el punto de vista de la circulación, a lo mejor no tenga los mejores criterios compositivos, pero eso tampoco va a desmeritar que el resto de la construcción o el resto de los espacios tenga una buena respuesta arquitectónica y que en efecto solucione un problema específico. ¿Listo? Revisemos entonces nuestra presentación por acá. Estuvimos leyendo acerca de una parte de la introducción. Habíamos quedado, si no estoy mal, en este pequeño escrito. Decía por aquí que había un autor o una autora, no recuerdo si es un hombre o mujer, que afirma que la arquitectura es un arte inevitable. Habíamos mostrado esa frase. ¿Qué? ¿Sí? Un arte inevitable. Porque la gente puede o no ver un cuadro en un museo. Una persona puede o no escuchar una pieza musical. Una persona puede o no ver una escultura también en un museo. Lo que no puede es dejar de habitar un espacio. Porque si quiere dormir, requiere de pronto de un espacio. Si quiere vivir, requiere de un espacio. Si quiere estudiar, requiere de un espacio. Si quiere comprar alimentos, requiere de un espacio. Si necesita sanarse porque está enfermo, requiere de un espacio como tal. Entonces, creo que es una buena frase que puede adjudicársele a lo que es la arquitectura como un arte inevitable. Es decir, todas las personas en el mundo necesitamos de la arquitectura, obligatoriamente. Por eso es casi imposible que nosotros evitemos utilizar un espacio. Prácticamente eso es imposible. Dice por acá, adicionalmente y profundizando esta expresión, el autor plantea lo siguiente. Como de pronto, no, sí puede ser, tiene 2 páginas nomás. Dice, la arquitectura es el arte inevitable. Estamos en continuo contacto con ella, a menos que nos vayamos al bosque o al desierto, que ahí obviamente nos tenemos que acoger a lo que la naturaleza provea. Sin embargo, alguien de pronto ha llegado a ver esas películas, hay una muy viejita, como de los años 80 o principios de los 90, que empezaron a sacar como 2 o 3 partes que se llama La Laguna Azul. ¿Alguno la ha visto? Que llega como en un barco, naufraga un botecito, ahí queda solamente, en una película está la mamá con 2 niños, y ellos llegan a una isla. Lo primero que intentan hacer es hacer un recinto habitable, es decir, una edificación con lo que la naturaleza les provea, con las palmas, con los árboles, con los troncos, con las piedras, con lo que consigan, intentan buscar un cobijo porque es un instinto propio de nosotros como seres humanos. Es una forma de arte en la que habitamos. Tal vez sea esta familiaridad la que nos hace verla como un agente utilitario, simplemente como la más grande de nuestras contribuciones técnicas, a lo que no prestamos más atención
que la que le dedicamos a cualquier otro aparato de uso cotidiano. Y a pesar de ello, a diferencia de otras artes, la arquitectura tiene el poder de condicionar y afectar el comportamiento humano. El color de las paredes de una habitación, por ejemplo, puede influir en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo puede la arquitectura, según su criterio, incidir en el estado de ánimo de una persona? En cuanto a todos los componentes que pueda tener. ¿Cómo podría la arquitectura incidir en el estado de ánimo de una persona? ¿Cómo se les ocurre? Ujú. Excelente, un segundito, Laura. Ujú. ¿En qué sentido las fachadas? Porque en una fachada nos muestra a qué nos enfrentamos. Digamos, las fachadas feas sabemos que hay algo mal. Las fachadas que se ven así, súper llamativas, tranquilas, con frentes, con agua, sabemos que va a ser un lugar de tranquilidad. Es como... Podría ser. Se representa mucho las fachadas con nosotros. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que mostramos por fuera y otra es lo que tenemos adentro. Ok, podría ser. Sin embargo, a veces no siempre el hecho de que tengamos una fachada visiblemente o estéticamente agradable quiere decir que el resto del edificio también va a estar a uno, porque a veces no es así. ¿Listo? Por aquí alguien, por aquí, por acá y por allá atrás. Rápidamente, por favor. A ver, silencio por acá, compañeros. Ok. Compañero, ya va. Listo. Por acá rápidamente y pasamos a esto. Sí. Okay, exactamente. Allá y continuamos con algo más por aquí. No tanto, ya te voy a decir por qué. Adelante. Exactamente. Lo que decía el compañero allá atrás, digamos, no es que sea tan, digámoslo así, de pronto no tan cierto. Lo que queremos intentar dar a entender es que la composición formal, espacial, de proporción, de colores, de diseño, que pueda tener un espacio arquitectónico, puede llegar a influir en el estado de ánimo o en cierta forma el comportamiento de la conducta de los usuarios que van a estar ahí. Si nosotros de pronto estuviésemos en este salón de clase, pero en vez de tener esta amplitud de paredes, este extremo, vamos a poner el caso, lo tuviésemos aquí. ¿Listo? Aquí estuviese la pared y todos nosotros estuviésemos de este lado. Y que aún así no tuviésemos una altura como de 2,40, sino más o menos como de 2 metros de alto, como una cuarta más de mi cabeza. 2,34, estuve bastante cerca. ¿Listo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, el volumen de personas que estamos aquí
en un espacio donde prácticamente estamos a la mitad de lo que hasta ahorita estamos. Asfixiado, aunque a lo mejor tengamos ventiladores, aires acondicionados, las ventanas estén abiertas, pero enseguida la conformación del espacio hace que nosotros empecemos a estar intranquilos. Y de pronto, si hay alguien que sufre de claustrofobia, estoy seguro que ni siquiera va a querer entrar a ese salón de clase. De una vez ni siquiera va a querer entrar. Es lo mismo cuando pasa en el momento en que nosotros estamos en un ascensor. Entramos en un ascensor y nos vamos a un piso tal. Algunas personas, consciente o inconscientemente, sentimos que esas 4 paredes de ese ascensor nos generan una sensación específica en los segundos en que nos trasladamos de un piso a otro. Lo peor del mundo es que alguien tenga una sensación como esa y de pronto el ascensor se quede o se pare por un momento. Enseguida la sensación de asfixia, aunque haya ventilación mecánica o lo que sea, enseguida empieza a estresarse, empieza a sudar, empieza a hiperventilar, empieza a hacer cualquier cantidad de reacciones fisiológicas, porque la constitución del espacio es así. Sería distinto, aunque no, yo creo que no lo existe, que tuviésemos un ascensor que midiese 5 por 5 metros, como si fuera una sala de una vivienda, y se quede el ascensor y a lo mejor no pasa nada. Ah, bueno, me siento en el piso a esperar que lo reparen. A lo mejor la constitución de ese hipotético ascensor no va a ser mayor diferencia. Pero como sabemos que las proporciones de un ascensor son bastante estrechas, ahí tiene una respuesta específica en el ser humano cuando ocurre algo como eso. Entonces llegamos a la parte donde están los componentes del espacio arquitectónico. Recordemos lo que decíamos hace rato, que en las presentaciones, cuando ustedes vean que está esta manito o este cursor, es porque tienen la posibilidad de descargar ese recurso que está ahí, ya sea a través del canal de Telegram o ya sea a una página web en internet. ¿Listo? Con cualquiera de las dos les va a servir. Dice por acá, para estudiar de manera apropiada, emplearemos lo propuesto por Francis Chin. Los libros de Chin, para aquellas personas que de pronto lo han podido revisar, es un autor que en los primeros semestres para nosotros se vuelve como una Biblia. Literalmente, la Biblia, una de las tantas Biblias de arquitectura que existen. Este es uno de ellos. Dios mediante, ese deberían utilizarlo ustedes cuando empiecen a ver su primer taller de diseño arquitectónico, que se llama Arquitecturas Básicas. Porque aquí le va a decir cómo es la composición de las formas, la estructura, cómo debe ser la circulación, cómo debemos hacer esto, cómo en los accesos, cómo se representan las aberturas. Literalmente es un desglose minucioso de toda la arquitectura como tal, desde cero hasta la edificación terminada. Es un libro muy bueno. Dice por acá que el espacio arquitectónico se puede desglosar en varios componentes y son los que yo tomé aquí como referencia para compartirlo en esta presentación. Uno de los componentes es la forma, otro el espacio, le sigue el tipo de organización, la circulación y la proporción y la escala. Veamos algunos rápidamente. No vamos a profundizar porque no es, digamos, tanto menester de nuestro curso profundizar en estos elementos, porque Dios mediante lo deberán profundizar cuando empiecen a estudiar las arquitecturas básicas. Pero podemos dejar el abreboca. Primeramente hablamos de lo que es la forma. Antes de leer eso, cuando a nosotros se nos presenta en la arquitectura el término forma, ¿qué es lo que primero nos viene a la mente? Volumen, morfología, ¿qué más? ¿Perdón? Una figura, líneas, ¿listo? Por ahí va la idea. Dice por acá, apariencia externa reconocible. Por ejemplo, el de una vasija. Allá aparece una pequeña ilustración. Hay unas líneas curvas. No sabemos si la figura es blanca y el fondo es azul, o es que de pronto el fondo es azul y le hicieron una muesca y el fondo es blanco. No lo sabemos. ¿Listo? Pero la constitución de esos segmentos, esas curvas, esas rectas, nos da a nosotros ya una silueta, una forma en nuestra mente. Si la forma es relativamente conocida, nosotros enseguida hacemos asociación del elemento conocido con esto actual que nos están mostrando. Dice adicionalmente en la forma, estructura interna, contorno exterior o principio que confiere unidad al todo.
lo veremos o lo verán ustedes más adelante cuando trabajen la forma con mayor profundidad, cómo ese elemento al final debe mostrar en una edificación la unidad o el conjunto de todas aquellas partes que conforman su proyecto. La forma va a ser uno de los elementos más significativos en todo proyecto arquitectónico. Y junto con la forma se enlaza el espacio. Van a darse cuenta que normalmente los dos están amarrados. Es decir, en muchos libros, muchos arquitectos, muchos analíticos o filósofos de arquitectura, siempre llegan a decir que la forma nunca se puede desligar del espacio ni el espacio de la forma. Que la forma genera un espacio y que todo espacio es producido por una forma. Un juego de palabras más o menos como es. Dice por acá el espacio. Elemento que carece de forma, pero que está íntimamente relacionado a esta. ¿Por qué dirá en esa primera línea elemento que carece de forma, pero que está íntimamente relacionado a esta? Por acá. Uh-huh. Ah. Ajá, pero en este caso, siempre cuando hablamos de espacio nos referimos a algo que tiene tres dimensiones. Algo que está estructurado, digámoslo de esta manera, con un largo, un ancho, una profundidad. Sin embargo, la forma solamente cuenta con dos, con un largo y un ancho. Es como si de pronto dijéramos nosotros en este salón de clase, ¿cuáles son las formas reconocibles de este salón de clase? ¿Qué respuesta podríamos brindar? ¿Cuál? Rectangular. El piso creo que es rectangular. Las paredes tienen forma rectangular. Hasta las ventanas y las puertas tienen forma rectangular. Pero cuando hablamos del espacio, el espacio, digámoslo así, es como el aire que está aquí adentro de estas cuatro paredes del piso y el techo. El aire como tal, el espacio, no tiene una forma. La forma se la da las cuatro paredes o la estructuración que tiene esta habitación o este recinto. Es por eso que podríamos nosotros entonces considerar que el espacio carece de forma, pero que su forma en cierta manera se la da, valga la redundancia, el aspecto que tenemos allá arriba, que es literalmente la forma. Sus características como dimensiones, escalas, derivan de los elementos formales. Es decir, cuando una forma es muy grande, muy alta, empiezo a generar otro tipo de espacios. Es decir, corroboramos entonces esa, digamos, esa idea en la que el espacio siempre está ligado a la forma y viceversa. La forma está ligada al espacio. Tenemos también el tipo de organización, es decir, cómo en nuestros proyectos vamos a ordenar los espacios que conforman la totalidad de nuestro conjunto. Por ejemplo, si nosotros, no sé si podemos buscar una imagen rapidito por acá. Si nosotros intentáramos revisar una vista superior de la biblioteca Virgilio Barco, creo que ya hemos comentado un par de ocasiones de la biblioteca. Aquí, Virgilio. Pongámonos en una imagen más o menos superior que nos pueda brindar una mejor perspectiva, posiblemente esta. ¿Listo? Miramos por acá la edificación. ¿Listo? Si de pronto yo les hiciese la pregunta a ustedes, este proyecto, ¿cómo creeríamos nosotros? Ojo, no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Cómo creeríamos nosotros que el arquitecto organizó los espacios o las áreas de este proyecto de la biblioteca? Mediante recuérdame el nombre, perdón. Recuérdame tu nombre. Laura. Dice Laura que según su perspectiva, el arquitecto parece que hubiese organizado todo en función al centro o a una circunferencia que está en el medio de todo, en medio.
Ajá, no lo hemos visto, pero por ahí también van. Entonces, cuando la habla de elementos generadores, por ejemplo, dice claramente bien, el elemento número 1 podría ser el círculo, como elemento número 1. Y entonces empieza a través de la gente figurar a organizar el espacio dibujando ya tal elemento que hemos estudiado. Entonces ahí empezó a organizar dentro. Después de buscar la función de control. Ok. Yo hasta ahorita, yo confieso, no he podido la oportunidad de visitar la biblioteca. ¿Alguno de nosotros ya la conocemos? ¿Sí? Pregunto, en esta parte central, ¿qué tipo de función hay? De pronto los que nos acordamos, la última vez que fuimos a la biblioteca, en esta parte central, ¿qué se desempeña? Pero ¿en qué sentido esto? A ver, ustedes me dicen si sí o si no. Es como si yo al entrar a la biblioteca llego a un espacio circular y de ahí me reparto a otras partes. ¿Es algo así? Y por dentro también se ve esa misma estructuración de curvas. Excelente. ¿Listo? Este, digamos, uno de tantos ejemplos que podríamos citar. Si de pronto ese elemento, no sé, hay alguna cúpula, algún tragaluz o algo como eso, puede obviamente entrar la luz ahí y a todo lo que esté alrededor de eso le puede llegar iluminación natural, ciertamente. No lo sé, no la conozco. ¿Sí? Lo que pasa es que también hay que ponernos en la necesidad que estamos supliendo. Hay que ver cómo es un diseño de una biblioteca, hay que entrevistarnos con un bibliotecólogo y saber cuáles son los cuidados que debería tener todo libro para que éste pueda perdurar en el tiempo. Si a lo mejor dice el bibliotecólogo, es que las bibliotecas no, por lo menos donde se guardan los libros, no debería tener ventanas porque el aire le cae mal. Es más, tiene que haber deshumidificadores porque toda la humedad puede generar un moho en los libros, te dañan los libros, etcétera, etcétera. Entonces ya son condicionamientos que va a tener nuestro proyecto. Puede que tengamos aberturas o ventanas, pero puede que sea para otro espacio. Una sala de lectura, a lo mejor para una sala de encuentros o de trabajo grupal, no lo sabemos. Eso los dirá propiamente el diseño. Entonces, cuando hablamos del tipo de organización, dice manera en cómo están dispuestas las formas, los espacios, la circulación en un recinto arquitectónico. Es decir, cómo puedo ordenar todo lo que compone un proyecto. Dentro de un espacio arquitectónico también podemos identificar, como el ejemplo del centro comercial que siempre sale en nuestra clase, la circulación. Dice por acá, hilo perceptivo que vincula los espacios de un edificio y que reúne cualquier conjunto de espacios internos o externos. Pregunto, en nuestra universidad, ¿cómo pudiésemos nosotros identificar los sentidos del recorrido que tiene o de la circulación que tiene esta edificación donde estamos nosotros? Ajá, muchos son laberintos. Posiblemente, aunque a lo mejor todos sean rectos, porque creo que no hay hasta ahorita, o por lo menos la parte donde yo he entrado, no tiene así circulaciones curvas o en espiral o en trama, así como si fuera una calle de la Candelaria, creo que no. Creo que la gran mayoría son lineales, ¿cierto? Pero que a lo mejor esa linealidad puede ser un poquito confusa, porque en efecto a mí me pasa lo que dijo un compañero, es con esta seña, tal cual. En alguna oportunidad, a modo de paréntesis, yo intenté ir a la oficina donde están los chicos de informática, porque necesitaba pedir su ayuda pues para un equipo, de unas clases de AutoCAD, etc. Y yo creo que yo duré como 7 minutos en llegar a esa oficina. A mí me dijeron así muy sencillo, profe, ahí sube la escalera, cruza y ahí está. Y pues en mi mente de circulación estándar que uno aprende en los estudios, listo, debe ser así, como, tal cual como dijo él. Pues resulta que no fue así. Yo entré y pasé y me metía por otros pasillos, callejones, llegaba a una pared ciega,
me tenía que regresar, llegó un momento en que me perdí y después otra vez al final veo un pequeño cartel como una tarjetita de presentación que dice informática. Y yo, ya llegué. Pero lo malo es que no estaban los muchachos, así que perdí el viaje y la perdida. ¿Ok? Tristemente para mí. El último elemento que aparece por acá, la escala y la proporción. Escala alude al tamaño de un objeto comparado con el estándar de referencia. Proporción alude a la justa y armoniosa relación de medidas de una parte con el todo. Yo creo que estos términos de proporción y escala, estoy casi seguro que ya hasta este punto lo han tenido que ver en la clase de bocetación, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros intentar trasladar el término de proporción a la arquitectura? ¿Cómo podemos nosotros decir que una arquitectura o un espacio está proporcionado o está desproporcionado? ¿Bajo qué criterios y por qué? Ajá. El ser humano, ajá. Ajá. Va por ahí la idea. Ajá. Ok, podría ser. Ya le doy la palabra por aquí, un segundito. ¿En qué sentido de la funcionalidad? Compañero por aquí, por favor. Ok. Ajá, dame un segundito, por aquí atrás. Ajá. Ok. Uh-huh. Exacto. ¿Qué ejemplos, rápidamente, qué ejemplos se le vienen a ustedes a la mente de un espacio que hayan visitado en la ciudad o en otra parte que según su criterio está desproporcionado? Los ascensores. ¿En qué sentido los ascensores? Ajá. Aunque eso ya viene por otro tipo de normativa. Creo que ahorita no lo tendríamos que meter. Porque normalmente los ascensores, ya te leo la palabra, los ascensores llevan un estándar, relativamente un estándar, y como es un espacio donde la gente prácticamente entra, se mueve y sale, no es algo que va a permanecer, no va a comer, no va a jugar carta, llega, se queda, y si, no sé si ustedes se han fijado, hay un espacio muy mínimo para una persona. De pronto a todos nos ha ocurrido que dice el ascensor, ascensor para 10 personas. Yo no sé, yo lo he hecho muchísimas veces. Dice espacio para 10 personas y yo empiezo a contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando hago ese ejercicio mental me doy cuenta que yo literalmente tengo que estar así. Por lo general yo siempre cargo un monstruo de maleta. ¿Por qué? No sé. Yo no sé por qué siempre tengo la mala costumbre de que mis maletas son grandes. Entonces, obviamente cuando yo me pongo esa cosa, obviamente lo que yo tengo a la espalda, o si me lo llego a poner en el frente, ocupa el espacio de una persona. Literalmente me pasa así, me da un poco de pena, pero ya después, como dice la rana René, ya se me pasa. ¿Ok? Pero si hablamos de un espacio arquitectónico como tal, no metiendo los ascensores, ¿listo? Porque obviamente pueden que hayan ascensores muy pequeños, prácticamente que uno diga para 2 personas y diga ahí ascensor para 6 personas, ¿listo? Ha pasado. En cuanto a espacios, pensemos rápidamente un espacio arquitectónico, centro comercial, vivienda, biblioteca, hospital, clínica, que ustedes digan, uy, no, es que la proporción se les fue, pero de jonrón como en el béisbol, por acá. Pues considero que hablando de la espacio, Ujú. los accesos vehiculares o peatonales al transporte público, cual no son como demasiado pequeños, ¿sí? Por lo menos hay unos puentes peatonales por la Avenida de las Américas que son muy pequeños, apenas espacio para 2 personas y hay bastante flujo de personas
personas adicional a eso hay riesgo de bicicleta. Exactamente. Entonces es bastante, o sea, como que no concuerda nada, porque son tres accesos para su así Aunque de pronto esa parte de, digamos como que los puentes peatonales, podríamos de pronto el ejemplo de los Transmilenios, creo que si no estoy mal ya se empieza a entrar a lo que es la ingeniería en diseño industrial, pero en esa carrera también se aplican criterios arquitectónicos porque uno diseña pues para una persona. Que se va a construir en serie es otra cosa, pero concuerdo con lo que dice el compañero, hay muchas estaciones. Por ejemplo, hay una, yo no sé si es como por la estación del norte, la 106, que el puentecito y la rampa que desahoga la estación con la calle es para dos personas, pero para dos personas delgadas. No pueden ser personas rellenitas, ni obesas, ni obesidad mórbida, nada de esas cosas. Para esas personas no se comprenle un taxi, no lo sé. Todos pasamos así, así y con la misma nos regresamos. Y como a veces nosotros cargamos afán, a veces no queremos meter y hacemos el tercer caminito dentro de eso y nos empezamos a tropezar con los demás. Particularmente para mí, ese ancho de lo que es esos puentes peatonales de Transmilenio, no todos, en algunos en concreto, no tienen la proporción deseada para las personas que debería movilizar. Todos sabemos que en cualquier parte las estaciones móviles de Transmilenio movilizan cualquier cantidad de personas, un flujo impresionante de personas. Y nosotros tenemos que diseñar para el estándar de cuerpo de una localidad y la cantidad de volumen de personas que se va a poner ahí. Si de pronto estamos nosotros acá en Colombia, en Bogotá, tendríamos que ver cómo es el estándar más o menos de la persona. Si todos son personas delgaditas, pues entonces los espacios a lo mejor pueden ser un poquito más reducidos. Si somos personas más rellenitas, entonces los espacios tendrán que ser un poquito más anchos. Si estamos diseñando para otro tipo de localidad, ya le doy la palabra de atrás que también. ¿No? Perdón. ¿Listo? Ese aspecto morfológico del cuerpo incide también en la respuesta que nosotros le damos al espacio arquitectónico o en este caso a lo que son los elementos transmilenios. Por aquí alguien iba a levantar la mano, me da rápidamente. Ajá. Exactamente. Por ahí, ya les doy la palabra aquí atrás, ya, compañero. Sí, señor. Sí. Yo he estado en pocas estaciones del sur. Bueno, he estado en diferentes estaciones, pero yo creo que lo he visto casi que en gran parte de la ciudad. Por ejemplo, yo he estado en estaciones de la 80, en estaciones por Suba, en estaciones por la norte, en algunas de la sur. No puedo hablar del 100%, ojo, pero sí en muchas de ellas parece que, yo no sé si es por cuestiones de presupuesto, yo no sé si es cuestión de pronto por espacio disponible que tenían permitido para la construcción, no lo sé, pero le dejaron ese tipo de respuesta. Obviamente la persona que lo hace posiblemente nunca en su vida va a utilizar el Transmilenio, utilizará un carro particular, no lo sé. Pero nosotros que somos los usuarios diarios somos los que nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, hubo algo que creo que lo comentamos el primer día que yo compartí con ustedes clase con la profesora Luisa, que le decían, ustedes deben procurar hacer espacios que a ustedes mismos les produzca placer vivir ahí o utilizar el espacio. Si ustedes hacen un salón de clase, pero si ustedes mismos dicen, yo ni loco estudio en ese salón de clase, ni siquiera voy a meter a mis hijos en ese salón de clase, quiere decir que hay que mejorar el diseño. ¿Listo? Por aquí había creo que otra persona, no recuerdo. Aquí está. ¿Sí?
2,5. Ajá, eso es también, aunque digamos la vialidad no forma parte de un diseño arquitectónico, que a lo mejor lo hace un arquitecto porque se gradúa en urbanismo y pueden trabajar con eso. Pero esos son factores que empiezan a incidir en el embotellamiento en el tránsito vehicular. Es como a veces las personas que viven fuera de Bogotá por el norte y a lo mejor desde allá vienen con una gran cantidad de carriles y cuando entran a la ciudad de 5 pasan a 3. O sea, por donde ustedes lo miren, va a realizar una congestión vehicular, literalmente. Había otra persona por aquí rápidamente y seguimos. Sí, señor. Exactamente. Específicamente el pasillo que ya está justo para salir a la calle. El que tiene un ancho de, yo mido como 50, yo creo que como 1 metro más o menos. 1 metro para 2 personas porque en teoría uno debe pensar en la ida y en la venida de la persona. ¿Listo? Y exactamente, si hay una situación de emergencia en la universidad, ojo, yo no sé qué otras salidas tenga la universidad. Hasta ahorita yo solamente he podido entrar por eso. A lo mejor habrá otra que yo desconozco, pero cuando salimos a las 10 de la noche de la universidad, todo ese corredor se congestiona. No tiene las proporciones adecuadas para soportar toda la cantidad de personas que en una hora pico de nosotros tiene para evacuar gente. Uno siempre tiene que a veces pensar en el escenario más desfavorable. ¿Listo? No podemos pensar siempre en escenarios ideales. No, es que la clase 1 va a salir a las 9, la otra va a salir a las 9:10, la otra a las 9:15, y en ese lapso va saliendo todo. No, esa es una condición muy ideal y muy idealista, y no siempre podemos pensar así. Y eso no lo podemos, exactamente. Yo no sé, pero yo creo que muchas viviendas de por acá, no sea lo interno, pero a lo externo no lo pueden modificar mucho. Y posiblemente a lo interno tampoco. Posiblemente. ¿Listo? Sigamos por acá, ya les doy la palabra allá atrás. Rápidamente por acá. Nos hablan acerca de los mismos componentes, pero expresados con un poquito más de palabras. Habíamos hablado de formas. Decíamos que esta representa la apariencia externa reconocible, como por ejemplo el de una vasija. También puede entenderse como la estructura interna o el contorno exterior o el principio que confiere unidad a todos. La forma tiene una serie de propiedades que son intrínsecas a ella, como por ejemplo el contorno, el tamaño, el color, la textura, la posición con respecto a otro elemento, la orientación, la inercia. Eso lo profundizarán ustedes con mayor detalle en la materia de diseño. Pero damos el abreboca desde ahorita. Dice por acá, pregunta rápida. ¿Reconoces alguna ciudad de las que están aquí? ¿Y cuál es? A ver, comencemos por la A. ¿Sí? ¿Coincidimos o no coincidimos? Creo que sí. Quedémonos con la primera respuesta. ¿Listo? La silueta, pero hagamos silencio. Silueta B. ¿Qué ciudad será esa? Londres, otro dicen San Francisco. Los que dicen San Francisco, ¿por qué? Los que dicen Londres, ¿por qué? ¿Que ese sería que el puente de San Francisco? Yo creo que es un poquito corto. Ajá, pero por la rueda, ¿sería qué ciudad? Podría ser. Podría ser. ¿Listo? Silueta C. Estambul. ¿Sí? Podría ser. ¿Cierto? Silueta D. Río. ¿Por qué es Río de Janeiro? Por el Cristo. ¿Listo? Cali. En Cali hay una cosa como esta. Yo no la conozco. Ojo, ya va. Pero
Pero está así en un risco también, en una colina. En 3. Entonces a lo mejor no, porque esa es una solita. ¿Listo? Contorno E. El de Boyacá, no creo. ¿Listo? Contorno E. Venecia, Italia. ¿Se parece a eso o se parece a otra ciudad de pronto? Por la Canoita también podría ser, no lo sé. ¿Listo? Contorno F. Nueva York, Barcelona, Los Ángeles. No la puedo acercar ahorita, pero intentemos ver lo que apreciamos desde ahí. ¿Listo? Bien, los que acertaron, excelente. Y los que no van a acertar, les toca mañana traer algo para comer. ¿Listo? No, mentira, no es cierto. Sí, en serio, sí. Estoy claro. ¿Listo? Vamos a corroborar. ¿Listo? Corroboremos algo aquí. ¿Cuántas de 6? ¿Cuántas de 6 pegamos? ¿Sí? La primera, la que aparecía con la A, dice que es París, en Francia. La de al lado, Londres, creo que llegaron a esa conclusión. La otra, Estambul. Aquí Río de Janeiro, no es Cali, por si acaso. ¿Listo? Aquí es Venecia, no es el puente de Boyacá. Y por último, tenemos a Barcelona. Barcelona, España. ¿Listo? ¿Qué queremos dar a entender con este pequeño ejercicio visual? Que siempre los contornos a nosotros nos pueden sugerir cierta información. Si de pronto nosotros encontramos en internet, por ejemplo, en Google Imágenes, y ponemos sombra de una persona jugando fútbol, apreciaremos solamente la línea externa de una silueta de un hombre o una mujer, posiblemente como sea la pose, para que nosotros podamos decir, está jugando fútbol. De pronto debe salir algo como esto, algo así, con alguna pelotica, alguna silueta negra circular, y nosotros decimos de una vez, yo creo que está jugando fútbol esta persona. Entonces, los contornos también nos ayudan a nosotros a ir asociando ciertas ideas conocidas. Por ejemplo, acá tenemos las pirámides de Giza en Egipto, formas distinguibles en esta edificación. Triangular, para donde lo agarremos. En el caso del cubo compensar que está en la avenida Suba, como con la... se me olvidó la avenida donde está esa. Por donde está el centro Suba, por ahí el centro comercial. Ajá, la 91, la transversal 91. ¿Listo? Siluetas reconocibles en esa edificación. Rectángulos o cuadrados podrían ser. Exactamente. ¿Listo? Hemos visto biblioteca a un lado, la gran mayoría de formas circulares que podemos encontrar. En este caso, una edificación en Lecherías donde casi todas las caras son rectangulares de este recinto habitacional. En cuanto al espacio, vamos a intentar de pronto abarcar hasta donde nos alcance el tiempo. ¿Listo? Dice, este elemento carece de forma, lo habíamos comentado ahorita, pero que está íntimamente relacionado a esta. Es decir, la forma nunca se va a poder desligar del espacio. Es como si fuera un matrimonio indisoluble. Hasta que la muerte nos separe. Literalmente así pasa. De hecho, la forma permite la conformación de los espacios. Adicionalmente, sus características como cualidad, dimensiones, escalas, derivan de los elementos formales. Cuando un espacio de pronto es muy alto, es porque la forma fue diseñada de tal manera que genera ese tipo de sensaciones cuando estamos dentro. Aquí tenemos una edificación de Philip Johnson en Estados Unidos. El espacio. Fíjense cómo acá, cuántos cerramientos macizos pudiésemos identificar en esa fotografía. El del baño, que sería ¿cuál? Esto. Cocina. En este caso, observamos que prácticamente, como lo dice el nombre de la vivienda, todo es de vidrio. Todo es de vidrio. ¿Listo?
¿Qué es lo que nos genera el espacio dentro para nosotros decir, estoy en mi casa, estoy fuera de mi casa? Primeramente, la estructuración del techo. La conformación de estos elementos verticales que son la estructura. Ellos, aunque no tengamos paredes o muros macizos como lo que tenemos aquí, enseguida nuestra mente dice, aquí estoy dentro de la casa y aquí estoy en el jardín o fuera de mi casa. Entonces, no necesariamente para conformar un espacio arquitectónico, en este caso como la vivienda que tenemos acá, no hace falta tener obligatoriamente un muro macizo con ladrillos, con bloques, con un vaciado de concreto. Veamos estos otros. Centro comercial Plaza Imperial y al lado derecho, centro comercial Parque La Colina. En este caso estamos enfatizando un poco más el acceso o la forma en cómo los elementos formales definen el acceso a las edificaciones. ¿Qué formas nosotros pudiésemos identificar dentro del acceso de esta parte del centro comercial Plaza Imperial en Suba? Cuadrados prácticamente, cuadrados o rectángulos, hay como una especie de planos horizontales, líneas, que podrían ser como las columnas o los elementos verticales que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Triángulos en dónde? ¿Adentro de dónde? ¿Listo? Centro comercial Parque La Colina en la avenida Boyacá. No me acuerdo qué exactamente. ¿Listo? Pero es conocido el centro comercial. ¿Listo? Como en este caso, la estructuración de una forma particular en los elementos horizontales de la fachada ayudan, compañeros aquí delante por favor, ayudan a estructurar y a definir un acceso como tal. Es decir, hay puros elementos horizontales, llega un momento en que hay una curva y vuelven otra vez los elementos horizontales, arquitectónicamente hablando, uno dice, ahí ocurre algo completamente distinto que no pasa en otras partes. Tenemos de pronto relaciones espaciales en las edificaciones. En estos casos en particulares, un espacio interior a otro. Por ejemplo, tenemos aquí unas oficinas de un proveedor de internet en Estados Unidos que se llama AOL, donde dentro del espacio macro hay subespacios, como por ejemplo estos pequeños cubículos que podrían ser posiblemente como para alguna reunión rápida, llegó un cliente o mételo en la sala de espera, posiblemente tenga esa función. Tenemos en este caso de la ilustración de la derecha, en el Vaticano en Roma, el baldaquino de San Pedro, donde hay un espacio dentro de otro. El espacio principal vendría siendo toda lo que es la iglesia y el espacio interior es este baldaquino como tal, conformado por estas 4 columnas salomónicas, donde el sacerdote, a partir de ahí, oficia el rito de la misa. Un espacio interior a otro. Dentro de lo que hasta ahorita nosotros podríamos revisar en nuestra mente, podríamos nosotros encontrar un espacio interior a otro de lo que hemos visto en un centro comercial, en casa, en hospital, en donde sea. En Corferias. ¿Qué hay en Corferias? Como los están. Exactamente. Ese es un ejemplo muy palpable de un espacio interior a otro. Por allá tenía la mano levantada. Exactamente. ¿Listo? Sí. Un pabellón. Como este. Exactamente. Hasta ahorita no he podido ir, Dios mediante, ojalá que sea el próximo fin de semana, porque siempre me gusta. No, pero no es hasta mayo. Creo que hasta el 2 de mayo, creo.
¿Listo? ¿En serio? Pero yo no tengo carne. ¿Listo? Pero para los amantes de la lectura, el libro o inclusive para explorar ese tipo de edificaciones o diseños interiores diferentes, podemos visitar la Feria del Libro. Tenemos de pronto estos dos ejemplos acá. Por ejemplo, el de aquí es un mercado en España. Compañero, aquí delante, por favor. Espacios vinculados por otro común. Es decir, tengo dos espacios que pueden ser relativamente grandes en comparación con un tercero que es el que los va a unir o a vincular. En algunos casos podría ser un corredor, en otros casos podría ser un tercer espacio adicional. Todo depende de la constitución que nosotros le podamos dar. Podemos encontrar de pronto en esta otra ilustración espacios conexos, espacios que se estén, como lo dice la palabra, conectándose uno con el otro y que a lo mejor, no lo sabemos, a lo mejor en esta porción que esté en común se pueda estar generando otra función distinta. No siempre sucede de esa manera. A veces sí y a veces no. Todo depende del diseño que podamos encontrar. Tipos de organización. ¿Cómo se pueden ordenar las cosas en un proyecto? Dice el tipo de organización, manera en cómo están dispuestas las formas, los espacios, la circulación en un recinto arquitectónico. Esto es una terminal de transporte de autobuses en México. ¿Listo? Si logramos observar esta terminal de autobús, ¿qué tipo de organización pudiésemos darle nosotros a esta? ¿Qué es lo que se nos ocurre? Podría ser. Podría ser. ¿Ok? Habría que revisar la edificación por dentro, algo de pronto como un plano más bidimensional, para ver si esta edificación es más centralizada o es más radial. Eso lo veremos más a detalle si logramos entrar a esta edificación. Pero hasta ahorita yo no he visitado esta terminal. He visto ciertas fotografías por internet, pero en esta parte de adentro creo que hay mucho de lo que decía Gildardo, como ventas de taquillas, salas de espera, y a partir de ahí, en corredores o pasillos, se van conectando con las diferentes salidas de las líneas de autobuses. Otra forma de organización, organizaciones lineales. La que veíamos ahorita era una forma centralizada, una organización centralizada. Organizaciones lineales. Esto es en Senegal. Vemos cómo esto es un hospital y cada módulo o elemento de esto está puesto uno al lado de otro, de tal manera que hace una especie de secuencia o de linealidad. No siempre tiene que ser una línea recta. A veces puede ser línea recta, a veces puede ser línea curva, en el sentido en cómo el arquitecto haya dispuesto la edificación. Aquí sí, en este caso tenemos una fotografía cualquiera tomada de internet, organización lineal, pero recta, de elementos, en este caso puras viviendas, literalmente una al lado de la otra. Tenemos esto en Berlín, Alemania, una prisión, una organización radial. En este caso está el elemento principal, esto que sobresale como una especie de cúpula, podría ser a lo mejor el elemento de la circulación vertical, y luego cuando la gente termina de llegar acá, se distribuye a las diferentes celdas que puedan estar en esas ramificaciones de ese pentágono. ¿Listo? Una forma de organización tipo radial. Organizaciones en trama. Es muy conocida en cuando vemos construcciones coloniales, una ciudad colonial, algo parecido pronto a la Candelaria, Villa de Leyva, todos estos pueblecitos que encontramos aquí en Boyacá, que tienen una estructura muy similar, donde todas las vías son prácticamente perpendiculares una con las otras y mediante esa estructura colonial se va conformando una ciudad. En este caso es de Villa de Leyva. Tenemos otro tipo de organización, organización agrupada en Montreal, Canadá, donde en este caso parece que no se sigue como que no hay como algo muy definido, pero aún así, en la estructuración del todo, uno puede percibir cierta armonía. Tenemos aquí un conjunto, un módulo o un complejo habitacional también. ¿Perdón? ¿El qué?
Ah, podría ser, no lo sabemos. No sabemos si también tiene como mucha abertura, ventanas o puertas muy grandes. ¿Listo? Elementos de circulación. Hilo perceptivo que vincula los espacios de un edificio y que reúne cualquier conjunto de espacios internos y externos. Hay diferentes formas de organizar la circulación en un espacio arquitectónico. Específicamente, en esto lo que estamos presentando, la forma en cómo nos aproximamos a un edificio. Hay aproximaciones que son completamente frontales, hay aproximaciones que pueden ser más oblicuas o de lado, podrían ser otras en el caso aquí de Atenas en Grecia, como una aproximación a modo de espiral. Todo eso forma parte del diseño o el proyecto de un diseñador o un arquitecto. Proporción y escala. Comentamos acerca algo un poco ahorita. Escala alude al tamaño de un objeto comparado con el estándar de referencia o con otro objeto. Y en cuanto a proporción, habla sobre la justa y armoniosa relación de las medidas de una parte en relación al todo. Es como cuando de pronto, no sé si les llegó a pasar, estaban en clase de bocetación y el profe les dijo, hay que dibujar la silueta de la figura humana, tanto una mujer como un hombre. El profesor le dio algo de referencia para poder dibujar eso. ¿Qué fue? ¿Un qué? El hombre de Vitruvio. ¿Cómo descompone Vitruvio en este caso la figura humana? En 8 cabezas. Ojo, no siempre eso es igual en todas las partes del mundo, porque todos los cuerpos del mundo no son iguales. Si de pronto vemos a alguien de Bolivia o Perú, posiblemente un hombre promedio tenga una estatura mucho menor a la nuestra, posiblemente el largo de su cuello sea mucho menor, posiblemente las piernas sean más cortas a la nuestra. Estaría yo casi seguro que a lo mejor ese esquema de proporción de 8 cabezas a lo mejor no se aplica al 100% de las comunidades alrededor del mundo. Pero en aquel tiempo empezó a surgir ese tipo de modulación. A partir de ese esquema, que yo los vi a muchos de ustedes haciendo esa cuadrícula y haciendo esa silueta, lo que intentamos nosotros es proporcionar la figura humana en función a lo que somos cada uno de nosotros. Si de pronto nosotros no hubiésemos tenido esa cuadrícula de fondo, a lo mejor la cabeza me queda más grande o la cabeza me queda más pequeña, el brazo derecho me queda más grueso que el izquierdo, me queda como el jorobado de Notre Dame más o menos. ¿Ok? Entonces a lo mejor uno dice, es que esta figura no quedó proporcionada, porque estamos empezando a evaluar las partes del cuerpo en función al cuerpo completo. Ahí es donde vamos el término de la proporción. Por lo menos tenemos este tipo de dibujos, es muy común que encontremos en internet, donde podemos decir, en el caso, las dos ilustraciones que están a la izquierda, uno dice que esta circunferencia es más grande que esta, ¿cierto? ¿Por qué de pronto tenemos esa percepción? Por lo que lo está rodeando. En este caso, como tenemos objetos que son de mayor tamaño o dimensión al que estamos señalando, nuestra vista enseguida dice, es que yo creo que se ve más pequeño. En cambio, aquí hicimos el ejercicio opuesto. Estas circunferencias son de menor tamaño en comparación a la de estudio y decimos, es que yo creo que es más grande. Pero si al final lo ponemos todo, así como si fuera una radiografía, literalmente es el mismo tamaño. ¿Listo? En este caso, pues algo similar, el estudio de la escala y de la proporción. ¿Listo? Hay una actividad que de pronto la empezamos a dejar iniciada en los 5 minutos que nos quedan de clase, 5 o 7 minutos de clase, pero la vamos a discutir propiamente mañana. ¿Listo? Dice por acá, investiga 5 edificaciones de tu ciudad e identifica dónde puedan apreciarse claramente formas puras. Y en formas puras hablamos a circunferencias, triángulos, cuadrados, rectángulos, básicamente ese tipo de forma. Inclusive, si hay pentágonos, podemos utilizarlo. Si hay hexágonos, podemos utilizarlos también. Pero tienen que ser elementos regulares. En este caso, el edificio de Colsubsidio que está sobre la carrera 30, en ese tipo de edificación
Arquitectónicamente me parece muy bonito. Siempre, cada vez que paso por el Transmilenio por ahí, hasta que el Transmilenio no se vaya, yo no lo dejo de ver. Me parece muy agradable, honestamente. ¿Viste? No he entrado por dentro, pero por fuera es muy agradable. Honestamente, provoca, creo que invita a que uno intente entrar en esa edificación, desde mi punto de vista. El cubo verde con el subsidio de la 30. No. Ok. En este caso, la edificación que más de pronto pudiésemos extraer sería o el cuadrado o un rectángulo podría ser. ¿Listo? Esa va a ser principalmente la primera actividad. Ubiquemos 5 edificaciones en la ciudad y ustedes dicen, en esta edificación podemos observar rectángulos, en esta podemos observar triángulos, en esta hexágonos, en esta pentágonos, las formas que ustedes logren identificar. Segundo, dice por acá, empleando como referencia el libro de arquitectura, forma y espacio, espacio y orden de Chin, selecciona un centro comercial conocido, preferiblemente conocido por el equipo de trabajo. ¿Listo? De tu ciudad para realizar un breve análisis considerando los componentes arquitectónicos. ¿Cómo podemos nosotros, como si estuviésemos comiendo en la costa, pescado? Y empezamos a desmenuzar con nuestras manos todo ese pescado para entonces poder empezar a digerirlo de una mejor manera. ¿Cómo podemos nosotros, desde un punto de vista, no vamos a hacer un análisis profundo, pero que nos dé nuestros primeros indicios de cómo podemos analizar una edificación, desde sus aspectos formales, espaciales, cómo de pronto se aprecian? Tomemos como referencia las diapositivas que acabamos de ver ahorita. Cómo pueden ser los espacios, cómo se aprecia la circulación, etcétera, etcétera. Tomemos esos elementos que vayan dirigiendo el análisis. Plasma tus ideas en una libreta, cuaderno o en hojas blancas, acompañado con elementos o fotografías o inclusive gráficos hechos por ustedes. Si de pronto necesitamos plasmar algo con algún esquema hecho a mano, háganlo también. Todo eso es válido. ¿Listo? Para allá. ¿Listo? Vamos a sintetizar ese análisis pues, en los elementos que ustedes tengan, cuadernos, hojas blancas, lo que sea. ¿Listo? Vamos a dar ahorita unos 5 minutos para hacer un análisis, pero mañana, Dios mediante, en nuestra clase lo discutiremos en forma grupal. ¿Vale? Listo, compañeros, manos a la obra. Si necesitamos que atrasemos la diapositiva, lo hacemos. Un momento. Para el miércoles quiero hacer un trabajo bien hecho, pero es que no he entendido muy bien el tema. ¿Qué tengo que hacer para el miércoles? Yo he visto las clases en la casa. Sí. He visto las clases por internet. Ajá. ¿Te has dado cuenta que a lo largo de las clases nosotros hemos hecho unas actividades como esta, ¿cierto? Hemos dedicado unos minutos para compartir algunas preguntas, para discutir algunos temas, etcétera, etcétera. Lo más reciente que hicimos en clase fue el pasado jueves. ¿Te acuerdas? Que ustedes creo que escogieron el edificio de Gaudí y empezamos a hacer una descripción de algo específico del edificio, ¿cierto? Ok. La idea de la actividad del miércoles es que ustedes puedan ya plasmar de una manera mucho más formal esas discusiones que hemos hecho a lo largo de las últimas clases. Por eso yo les dije, todo lo que vayan a discutir, escríbanlo, porque se les puede olvidar y además lo vamos a utilizar en un trabajo escrito que vamos a hacer. Sí, eso lo compartimos el viernes en clase. ¿Estuviste el viernes? ¿Sí? Ajá. Déjame ver si lo puedo abrir un segundo. En la sesión 12 está publicado el instructivo. Dice aquí, mira, en esto. ¿Listo? Déjame ver si me abre. Ok, este es el instructivo. ¿Listo? Literalmente hay como una especie de preguntas que vamos a tener que sintetizar por equipo, pero con una mejor redacción y una mejor presentación. En el caso que necesiten utilizar ayuda o apoyo de algún libro, algún artículo científico que se consigan por internet, que cualquier otro elemento que sea, digamos, bibliográficamente válido, también lo pueden utilizar, pero haciendo la cita correspondiente. Por ejemplo, lo primero que hay que plasmar,
está relacionado a la diapositiva de las sesiones 8 y 9, las del lunes y martes de la semana pasada. Esas refieren a la arquitectura como símbolo. El día martes nosotros hicimos una actividad aquí en clase, donde a cada equipo le asignamos una característica de esta, ¿cierto? ¿Qué equipos son ustedes? El 4. El 4. El 4 estuvieron trabajando con iluminación, ¿cierto? Entonces, en función a eso, a lo que ustedes discutieron, definir desde el punto de la arquitectura solamente la iluminación. Desde el punto de vista de la arquitectura. De pronto pueden encontrar una definición física, científica, lo que sea, pero intenten es más bien recopilar información desde el punto de vista de la arquitectura, que es la iluminación desde la arquitectura. Siguiente, la segunda pregunta que también discutimos ese día. ¿Cómo puede entenderse el significado de la iluminación, que lo hicimos en clase también, ¿cierto? El significado de la iluminación en la arquitectura en tanto símbolo que transmite un mensaje. Y creo que yo con ustedes les dije, imagínense los casos de las iglesias, como colocan vitrales o cosas como esa, que al usuario le da una sensación especial ese tipo de efectos lumínicos. Entonces, ese tipo de análisis lo plasman acá. Si necesitan utilizar una imagen o máximo 2 imágenes, lo pueden hacer. ¿Listo? Máximo 2 imágenes. Puede no llevar, puede llevar una o máximo 2. Bien, hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Tercera actividad. Listar y definir 3 cualidades o características que debe tener la formación de un arquitecto más importantes, que eso fue lo que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron varias características? Y al final yo les dije, escojan por lo menos 3, que es la que tienen más porcentaje. Entonces, y ya lo trabajaron ustedes también. Lo que vamos a hacer es empezar a ponerlo más elegante, mejor presentado, y cada una de esas cualidades, defínanla. Por ejemplo, dime una de las cualidades que ustedes me dijeron ese día. No, en cuanto al arquitecto, la formación del arquitecto. Un arquitecto tiene que ser ¿qué cosa? Nosotros nos pusimos a discutir y yo les dije en la actividad número, ¿dónde está aquí? En la 8. En la 8 creo que fue. Aquí. Que pusimos este ejemplo. ¿Se acuerdan? Que yo les dije a las 3 más importantes para ustedes. Ustedes de pronto pudieron escoger, profe, es que para nosotros el arquitecto, dentro de todas las cosas, las 3 mejores cualidades tiene que ser dibujante, tiene que ser psicólogo y tiene que saber de geometría. ¿Listo? Si esas fueron sus cualidades, entonces ahí es donde la van a colocar aquí y enseguida las define. El arquitecto tiene que ser comercial, ustedes pueden definir. El arquitecto, según tal persona, tiene que tener cualidades comerciales. Eso es lo que tenemos que hacer para el miércoles. Eso es lo del miércoles, sí, señor. ¿Listo? Esto es lo que nosotros hicimos el día de la semana pasada. Lo proyectamos así más o menos como está en ese esquema, con diapositivas en colores de porcentaje. No, un escrito, un párrafo sencillo. ¿Ok? Eso está en la plataforma. Sí, sesión número 12. Sesión número 12, sí, señor. Eso yo lo puedo centrar a digamos, no para responder en específico la pregunta, sino hablar de una vez pasando. ¿De las 3? Sí, de una. O sea, hablar como en general ya. Sí, pero acuérdense que esto lleva una estructura. Más adelante está la estructura. ¿Ok? Aquí está la otra pregunta. Esto está relacionado con las sesiones 10 y 11, miércoles y jueves de la semana pasada. ¿Listo? El concepto arquitectónico. Entonces, definición de concepto arquitectónico que puedan encontrar por internet, que ustedes puedan establecer una definición. Luego la otra, tomando como base la discusión del concepto arquitectónico, ¿cuál sería para el equipo el elemento más importante? Lo hicimos también el día jueves pasado. ¿Cuál dentro de una edificación podría ser para ustedes el elemento arquitectónico más importante? Vamos a buscarlo acá. 10 y 11. Cuando vimos esta presentación. ¿Ok? Estuvimos viendo esto. Entonces ustedes dirían, no, profe, que lo más importante
entre todas, aunque todas son importantes, para el equipo nosotros lo más importante es la circulación. La circulación. Porque la circulación es lo que la gente le ayuda a poder desplazarse cómodamente de un lugar a otro, bla, 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 etcétera. ¿Listo? Eso es lo que hicimos en clase, no hemos hecho algo distinto a eso. ¿Listo? Luego el último dice, empleando la discusión acerca del concepto arquitectónico realizado en clase y habiendo escogido la obra de un arquitecto, la de Gaudí, que ustedes hicieron la semana pasada, ¿cierto? La de la casa. ¿Listo? Identifiquemos los conceptos o las ideas que el arquitecto empleó en esa edificación. Es que el arquitecto agarró y empezó a visualizar algo que tenía en su mesa y eso lo plasmó a la edificación. Eso es lo único que hay que plasmar en el trabajo. ¿Listo? Obviamente, todo esto hay que presentarlo de una manera más ordenada. Y aquí más adelante les aparecen las características. Lo máximo que yo les pudiese sugerir a ustedes, dediquen un párrafo por pregunta. Con un párrafo por pregunta es suficiente. Y el párrafo debe ser entre 5 a 10 líneas. Ese va a ser la extensión. Mínimo 5, máximo 10. Cada párrafo que ustedes vayan a escribir. ¿Listo? Lean esto con calma. ¿Ok? Al final de todo, después que diga qué es lo que vamos a evaluar, aquí dice que si la hoja del documento tiene que ser carta, que si es en Word, que tiene que llevar esto, el interlineado. Ya esto es formalismo para presentar el trabajo. ¿Listo? Más adelante está una posible estructura de cómo debería quedar su trabajo. Aquí. Por ejemplo, aquí, así empieza. Su título en la parte superior, sus nombres y apellidos, la ciudad, el mes. Y empieza un párrafo introductorio para empezar el abreboca. Luego, el primer párrafo que refiere a la primera pregunta. Terminó ahí. El segundo párrafo que refiere a la segunda pregunta del trabajo. Y así lo van estructurando. Pueden meter imágenes. ¿Listo? Eso es por equipo. Esto es solamente por equipo. No es nada individual ni nada. ¿Listo? Y al final termina con un parrafito de cierre, no más. ¿Ok? Profe, ¿esto es Es para simplemente cuándo? darle una mejor presentación al análisis que ustedes hicieron en clase. Es solamente eso. O sea que tenemos que, digamos, hacer 3 estudios. Depende del asesor, ¿no? Digamos, No, uno solo. Esto es un solo trabajo. Un único trabajo diciendo todo. Obviamente van conectando pregunta con la otra. Esa es la idea del trabajo del ejercicio. 8 café, 8 gaseosa. ¿Qué? O sea que, digamos, Esto es puro lo que hemos visto. Es que necesito una emergencia y tengo que salir. Tranquila, ya vamos a terminar. Ya te puedes ir. Tranquila. Con mucho gusto. Sí, señor. ¿Ok? Hay que matricularse en la plataforma de notas. Mañana de pronto me lo comentas. Yo no sé honestamente cómo se hace, pero sí sé que hay alguien aquí que los compañeros algunos saben. ¿Listo? Bien, compañeros. Compañeros, dame un segundito. Atentos por acá. ¿Listo? La discusión y la presentación, como lo hemos hecho, la exposición, la hacemos mañana al inicio de la clase. Ordenamos el salón y nos vemos mañana. ¿Listo? Feliz noche para todos. Ajá. O sea, digamos, la estructuración del trabajo es precisamente con los sistemas de forma, de acústico. ¿Verdad?
vemos mañana, Dios mediante. Cuídense, una feliz noche.